Hoy estaré contestando una o dos preguntas de las que hacen mis amigos católicos en el video anterior. En el video anterior que yo había titulado María tuvo 5 hijos, siendo el primero de ellos Jesús. Ellos quieren un texto, quieren que yo les muestre un texto que diga que los hermanos de Jesús son hijos de María. Les contestaré esa pregunta. Y también dicen que tienen dos argumentos bíblicos, dos textos bíblicos que muestran que María solo daría a luz un hijo. Hoy estaré contestándoles y refutándoles sus argumentos. Vamos al video de hoy. La pregunta que mis amigos más hacen en el video es: protestante, ¿puedes mostrarme un texto bíblico que literalmente diga los hermanos de Jesús son hijos de María? Esa pregunta me da mucha risa y es la pregunta que más hacen, pero es que ellos no saben cómo escaparse de la carga de la prueba. Ellos son los que tienen que mostrar y demostrar bíblicamente que María no tuvo más hijos, pero se enfocan tanto en defender la virginidad perpetua de María, en decir que María no tuvo más hijos, que niegan que los hermanos de Jesús sean hijos de María. Ellos piden ese texto. Dame un texto que diga que los hermanos de Jesús son hijos de María. Bueno, entonces, ¿por qué ustedes no me comprueban que los hermanos de Jesús no son hijos de María? Muéstreme un texto que diga los hermanos de Jesús no son hijos de María. No existe ese texto. Así que el texto no existe ni por un lado ni por el otro. Ellos quieren poner la carga de la prueba en nosotros los protestantes, en que nosotros les comprobemos con la Biblia que los hermanos de Jesús son hijos de María, que busquemos un texto que literalmente diga son hijos de María. No, señores, la carga de la prueba está en ustedes, no en nosotros, porque a nosotros los protestantes la lógica, la razón nos dice que si son hermanos de Jesús, lógicamente son hijos de María. Así que, y punto, así es, son hijos de María. Ustedes son los que no quieren aceptar que los hermanos de Jesús son hijos de María. Así que ahora muéstrenlo entonces, que no son hijos de María. Bueno, ahí está la respuesta a su pregunta. Ahora, los dos argumentos irrefutables que ellos dicen que tienen, que ningún protestante se los puede refutar, porque son bíblicos y la Biblia literalmente dice que María solo daría a luz un hijo. Ustedes verán cómo esos supuestos dos argumentos se refutan con el mismo texto bíblico que ellos dan. Ellos dicen son dos argumentos, pero realmente es solamente uno, porque los dos textos bíblicos que ellos ponen dicen exactamente lo mismo. Así que no son dos argumentos, es uno solo. Pero le voy a leer los dos textos bíblicos, los dos, para que no vaya a venir ahí un católico diciendo: mira, el protestante se rajó, el protestante se echó para atrás, se acobardó, no quiso leer los dos argumentos bíblicos. Señores, es uno solo. Y dice lo mismo. Voy a leerlos. El primer texto bíblico que ellos ponen está en Isaías 7:14, que dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá por nombre Emmanuel. Vamos a ver, ese es el primero. El segundo texto es Mateo 1:23, el cual dice así: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El texto exactamente en Isaías está diciendo que la virgen daría a luz un hijo. A ver, ¿quién daría a luz un hijo? La virgen, la virgen, la virgen, la virgen. Ellos, cuando llegan a la parte donde el texto dice que la virgen daría a luz un hijo, ahí se quedan haciendo show y repitiendo para que uno se le quede. Ellos dicen: mira, ahí dice que la virgen daría a luz un hijo, un hijo, un hijo. Bueno, ahora yo les digo que la virgen daría a luz, la virgen, la virgen, la virgen. ¿Por qué fue que el Señor no dijo que la virgen daría a luz 2, 3, 4 o 5 hijos? Porque no se puede. Solamente un hijo puede nacer en la virginidad de una mujer. Ya los otros hijos que esa
mujer daría a luz, ya no nacerían en su virginidad, porque ella dejaría de ser virgen cuando da a luz el primer hijo. Entonces, pero cuando ellos llegan a esa porción que dice que la virgen daría a luz un hijo, ellos dicen, ahí está diciendo Dios literalmente que María daría a luz un hijo. Ahí no dice que María daría a luz un hijo, dice la virgen. A Dios no le interesaba decir cuántos hijos daría a luz María después de que diera a luz a su primer hijo, al que daría a luz en su virginidad. A Dios le interesaba el primer hijo, al que daría a luz en su etapa de virginidad, mientras ella fuese virgen. Nosotros creemos eso, creemos que María era virgen cuando quedó embarazada. Fue virgen durante el embarazo y fue virgen hasta que dio a luz a su hijo. Eso lo dice la Biblia, eso lo creemos nosotros. Jesús tenía que nacer mientras María fuese virgen. Pero la Biblia no dice que María continuó siendo virgen después de que dio a luz a Jesús. Es más, la Biblia dice que Jesús rompió matriz. Y si rompió matriz, por favor, vas a pensar que María siguió siendo virgen y que no dio a luz más hijos. Por favor, piensa en eso. Además, mis queridos amigos, escuchen bien esto. En Mateo capítulo 1, versículo 25, dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí la palabra conocer no es la que usted y yo conocemos o es lo que usted y yo sabemos, que es cuando decimos, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Qué gusto en conocerte. No se refiere a ese, sino que en el lenguaje bíblico, en el idioma bíblico, se refiere a llegarse a la persona, y en este caso, llegarse a María y tener relaciones sexuales con María. Por eso dice la Biblia que no la conoció, es decir, no tuvo relaciones con ella, no se llegó a María, sino que esperó hasta que ella diera a luz a Jesús. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 4, cuando dice que Adán conoció a Eva y que Eva concibió y dio a luz a Caín. Entonces, si en Génesis capítulo 4, el resultado de Adán haber conocido a Eva fue un embarazo y luego un hijo, entonces a eso mismo se refiere, que Adán tuvo relaciones sexuales otra vez con Eva, la embarazó y ella dio a luz a Caín. Es lo mismo que está hablando Mateo capítulo 1, versículo 25. Además, en Mateo capítulo 1, versículo 25, hay algo más que nos da a entender que María tuvo más hijos, porque dice que Jesús es el primogénito de María. ¿Qué significa primogénito? Primogénito significa el primer hijo, el primero de otros que vendrán, el primero de muchos. Si María hubiese dado a luz un solo hijo, entonces, porque es que la Biblia no dice el unigénito de María, como lo dice de la relación de Jesús con el Padre, que Jesús es el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el caso de María, con Jesús, Jesús es el primogénito de María. Así que María tuvo más hijos. Allí nos lo da a entender claramente. La razón, la lógica te lo dice. Pero mis amigos católicos siguen endurecidos y cerrados de la vista y de la mente, que no quieren entender. Se complican las cosas. ¿Qué de malo tiene que María haya tenido más hijos? ¿Cuál es el pecado? Ninguno. Dios bendijo el matrimonio y Dios quiso que cada hombre y cada mujer tuviese su familia. Y por el hecho de que ellos no quieren entender ni comprender, ni quieren dar el brazo a torcer de que María sí tuvo más hijos, que esos hermanos de Jesús eran hijos de María, ellos siguen diciendo que no, que esos hermanos de Jesús no eran realmente sus hermanos, que eran sus primos.
Bueno, ahora les voy a leer una porción bíblica con la lógica católica, a ver qué les parece a ustedes. Pero primero se los voy a leer tal y como está escrito en la Biblia y después lo leemos con la mentalidad católica, a ver qué les parece. Vean lo que dice Mateo 12:46 al 50. Dice lo siguiente: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y uno de la multitud le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Jesús respondiendo dijo: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora leámoslo con la mentalidad o con la lógica católica. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus primos estaban fuera y le querían hablar. Y uno de la multitud le dijo: he aquí tu madre y tus primos están fuera y te quieren hablar. Jesús respondiendo dijo: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis primos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis primos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi primo, esa es mi prima y esa es mi madre. ¿Se dieron cuenta la locura? Cuando Jesús dice que todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo, ese es su hermano y esa es su hermana y esa es su madre. Él está comparando la relación de los hermanos espirituales, de los hermanos en la fe, la relación cercana que él tiene con ellos como la tiene con su familia, con su madre y con sus hermanos. Entonces a nosotros, los hermanos en la fe que tiene Jesús, nos llama primos y no nos llama hermanos. ¿Se dan cuenta en la locura en la que terminamos, a la que llegamos al pensar que esos hermanos de Jesús no eran hermanos, sino primos? Bueno, mis queridos hermanos y amigos, creo que esto es todo por hoy. Pero antes de terminar el video, aquí les voy a dejar a mis amigos católicos un salmo mesiánico. Les decimos, se llaman salmos mesiánicos porque hablaban del Mesías. Y en el Salmo 69 es Jesús, el Mesías, hablando proféticamente. En el Salmo 69, versículo 8. Vamos a ver cómo ellos se defienden de este texto bíblico. Veamos lo que dice aquí. Aquí Jesús habla proféticamente de la relación que él tendría con los judíos como hermanos de su nación y con sus hermanos, los hijos de María. Vea lo que dice aquí. Dice lo siguiente: he venido a ser, dice el Señor Jesús proféticamente, he venido a ser extraño a mis hermanos y en extranjero a los hijos de mi madre. ¿Cómo sería Jesús para los hijos de su madre? Es decir, para los otros hijos de María, como extranjero. ¿Por qué es que él dice como extranjero? Recuérdate que en Juan capítulo 7, versículo 5, dice que ni sus hermanos creían en él, refiriéndose a los otros hijos de María. Así que ahí lo tienen. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Bien claro que María tendría más hijos. Y dice Jesús que él, para esos hermanos de él, para esos otros hijos de María, vendría a ser como extranjero. Exactamente fue lo que pasó. Juan capítulo 7, versículo 5 dice que ni sus hermanos creían en él. Bueno, esto es todo por hoy. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima.